La noticia, en medio de la emergencia sanitaria, la atención mediática, la atención del país se concentró ayer a partir de las 10 de la mañana en la Corte Nacional de Justicia. Con esta sorpresiva convocatoria por parte del Tribunal Penal para la reinstalación de aquella audiencia que 26 días atrás se había suspendido, luego de la finalización de los alegatos de las partes y obviamente el inicio del proceso de deliberación por parte de los 3 jueces que integran el tribunal. Sorprendió el llamado, y sobre esto hicimos un breve comentario el día de ayer a la espera justamente de la resolución que luego se emitió por parte de la Corte Nacional de Justicia. Pero digo, sorprendió el llamado porque de seguramente los miles de casos que tiene la Administración de Justicia, apenas se llamó a la continuación de una audiencia. El único caso que concitó la atención de la Administración de Justicia en medio de la emergencia tenía que ver con el proceso denominado Sobornos 2012-2016. Esto evidentemente llamó la atención, porque si se trata de impartir justicia, por supuesto, hay que hacerla sin temor ni favor. Allí le tomo la palabra de expresiones utilizadas por la señora Fiscal General del Estado, sin temor ni favor, independientemente de quienes están siendo procesados. La justicia debe ser ciega, imparcial, objetiva, transparente, diáfana, cristalina, seria, responsable, argumentada. Pero eso se espera que ocurra para todos los casos y no específicamente para un caso en particular, y eso llamó la atención. Incluso esto que estoy señalando sorprendió y mereció críticas públicas de aquellos sectores políticos y mediáticos que no comulgan con el expresidente Rafael Correa. La justicia tiene que ser para todos, no solamente buscando o buscándola para unos. Más allá de eso, se instala ayer la audiencia y ocurre una decisión que en estricto rigor no sorprendió, y no sorprendió por la forma como se ha venido desarrollando el caso, por la rapidez con la que justamente se tomaron decisiones en el curso de este proceso judicial, y como lo hemos manifestado de forma recurrente en estos micrófonos, de manera reiterada en estos micrófonos, aunque alguna gente no entiende y pretende etiquetarnos a quienes hacemos este espacio, etiquetar a quien les habla. Aquí no se trata de defender o de responsabilizar a un actor político en particular. Como he dicho en reiteradas ocasiones, al menos es un concepto en el cual yo creo, y les pido disculpas por hablar en primera persona, yo estoy convencido que una verdadera justicia debe respetar presupuestos jurídicos universales, no exclusivos del Ecuador, el debido proceso, la presunción de inocencia y el derecho a la defensa. Y yo sí soy de los que piensa que en el Ecuador, desde 1979, nuestro país ha enfrentado una recurrente discusión sobre la necesidad de tener una administración de justicia independiente del poder político. A lo largo del tiempo, hubo un término muy utilizado en el Ecuador: la politización de la justicia. La justicia se consideraba politizada porque tenía un origen político, y el origen político a través de la designación de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia por parte del Congreso Nacional, y esa designación apegada a el manejo político del poder de turno. Quien tenía el poder tenía la potestad de nombrar jueces o magistrados en la Corte Suprema de Justicia y administrar justamente las cortes. Y esa ha sido la gran tragedia de este país a lo largo de cerca de 41 años de vida democrática, desde el retorno a la democracia en 1979. Con la Constitución del año 98 nos dijeron a los ecuatorianos, al menos nos vendieron esa pomposa idea, de que
se iba a despolitizar el manejo de las Cortes a través de un proceso de selección mediante el cual la propia Administración de Justicia designa a sus magistrados. Pero claro, echa la ley, echa la trampa. En 1997, en aquella consulta popular que legitimó la inconstitucional destitución de Abdalá Bucaram Ortiz en el Congreso Nacional, e insisto, como he dicho en varias ocasiones, no se trata de una defensa a Bucaram, se trata una defensa al Estado de Derecho que no se respetó entre el 5 y el 7 de abril de 1997. 3 meses después se convoca una consulta popular para legitimar esa destitución inconstitucional, legitimar la actuación del Congreso en designar un presidente interino, figura que no existía en la Constitución, y además ponernos ahí una serie de preguntas, entre ellas, si los ecuatorianos estábamos de acuerdo con que el poder político no designa a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Los ecuatorianos nos pronunciamos a favor de esa pregunta. Y en el año 97 el Congreso Nacional, por última vez, designó magistrados de la Corte Suprema de Justicia, que debían ser vitalicios y que ante su ausencia debían ser reemplazados por un mecanismo llamado cooptación, que significaba pues la utilización de vertientes asociadas a la carrera judicial, el libre ejercicio profesional y la docencia universitaria. De esas vertientes debían salir los reemplazos de aquellos magistrados que eventualmente no estén más en funciones por renuncia, por muerte o por destitución. Así ocurrió en algunos casos. De hecho, algunos magistrados fueron reemplazados de esa forma. Hasta que en el año 2004, el presidente de la República de aquel entonces, Lucio Gutiérrez, en noviembre de ese año convocó un congreso extraordinario, una sesión del Congreso, para que analice la situación de la Administración de Justicia. Y se había conformado una mayoría política integrada por la Sociedad Patriótica, el Partido Revolucionista Ecuatoriano, el Movimiento Popular Democrático y otras organizaciones, que interpretaron de modo burdo, un supuesto vacío en la Constitución y defenestraron a la Corte Suprema de Justicia en diciembre del 2004 y provocaron el nacimiento de esta cosa tan impresentable que recoge la historia llamada Pichicorte, la Corte Suprema de Justicia, liderada por el doctor Guillermo Castro Dájer, en aquel tiempo magistrado, pero además conocido como abogado del expresidente Abdalá Bucaram Ortiz. Cuando esa corte estaba caída, en las horas previas a que se concrete esa caída, Guillermo Castro Dájer dictó la nulidad de los procesos judiciales que se seguían en contra de los expresidentes Abdalá Bucaram Ortiz y Gustavo Noboa y del ex vicepresidente Alberto Dajic, quienes retornaron al país. Noboa y Dajic con una actitud muchísimo más tranquila que la de Bucaram, que retornó con show en tarima en el malecón de Guayaquil, hasta que finalmente cayó la Pichicorte y los tres tuvieron que abandonar el país, porque se declaró la nulidad de la nulidad dispuesta por Guillermo Castro, cuando el doctor Jaime Velasco Dávila pasó a presidir la Corte Suprema de Justicia. Llegamos a este momento y hago una mirada casi de memoria a lo que nos deja el pasado. Y se acabó el proyecto político de Correa y vino el actual gobierno con esta orientación política distinta. Se convoca la consulta popular, se integra el Consejo de Participación Ciudadana de Transición y comienza esto que algunos han llamado la reinstitucionalización de la República, que no funcionó en algunos casos, aunque sus defensores no lo admitan. Ese proceso de, entre comillas, reinstitucionalización liderado por el fallecido doctor Julio César Trujillo no fue lo suficientemente transparente como muchos lo quieren vender. Tuvo una serie de bemoles que los hemos expresado en estos micrófonos, no ahora, sino a lo largo del tiempo. ¿Y por qué hago esta mirada? Para que nuestro público, nuestra audiencia, porque lamentablemente este país se caracteriza por tener memoria corta,
para que entendamos que lo que está ocurriendo hoy ha ocurrido siempre en el Ecuador y que estamos lejos, lejísimos, de tener plena confianza en las decisiones de la Administración de Justicia, porque siempre esas decisiones están cercanas al poder político de turno. El caso Sobornos 2012-2016, y lo dijimos en su momento, ¿por qué desde el 2012? ¿Por qué hasta el 2016? ¿Por qué no hasta el 2017? ¿Por qué no desde el 2009? ¿Por qué no desde el 2007? Lo circunscribieron a 4 años, de 2012 a 2016. Se eludió analizar el financiamiento de campaña del último proceso electoral nacional, el de 2017. Partió este proceso de una denominada noticia criminis, una publicación en un portal de internet por parte del periodista Cristian Zurita y del activista político Fernando Villavicencio. Y casi que todo lo que se publicó se fue cumpliendo dentro de las etapas del proceso. El manejo del famoso cuaderno de Pamela Martínez. Y cito este elemento porque en su momento fue tal vez el detalle más emblemático para llevar adelante la acusación y disponer las prisiones preventivas contra ciertos personajes. Entre ellos, el exsecretario jurídico de la presidencia, Alexis Mera. El famoso cuaderno de Pamela Martínez, escrito en tiempo presente, supuestamente después, cuando la señora dijo que en un vuelo Quito-Guayaquil tuvo un impulso de comenzar a escribir sus memorias. En tiempo presente, con detalles exactos, con centavos y fechas exactas de transferencias. Inclusive memorias como aquellas que escribe una adolescente en un diario escolar. Pero claro, para algunos esto queda de lado y se queda en el plano anecdótico porque aparecieron los famosos archivos Excel, cuya manipulación no quedó clara. Sobre esto hay dudas respecto de la cadena de custodia de las famosas computadoras extraídas de la Presidencia de la República, de la Vicepresidencia de la Corte Constitucional, del famoso edificio Concord y del edificio El Comercio, ubicado en la parte posterior de la Presidencia de la República. La forma como se llevó adelante el peritaje por parte de una perito que no estaba acreditada por el Consejo de la Judicatura y que no cumplía con los requisitos técnicos para llevar adelante ese peritaje. Y cito esto porque son elementos que a mí en lo personal me han generado dudas y sobre los que lamentablemente las explicaciones han sido muy evasivas, muy tangenciales y poco profundas. Yo en lo personal, yo sí quiero que se imparta justicia. Y si fulano, sultano, mengano, perencejo son culpables con las pruebas del caso, pues que sean sentenciados luego de un debido proceso, pero de un proceso de verdad. A mí no me corresponde decir que Correa y Glass y el resto de ministros o los empresarios son culpables o inocentes. Pero sí quiero elevar mi voz para decirles que este país de una vez por todas necesita confiar en la justicia. Y para confiar en la justicia tiene que actuar de modo independiente. Y no dejarnos estas dudas que acabo de mencionar en este momento. El cuaderno, la cadena de custodia de las computadoras, las famosas hojas Excel, las delaciones. Yo siempre he citado en varias ocasiones un pasaje de una película que a mí me encanta, Día de Entrenamiento, Training Day, con Denzel Washington. Y hay una frase que utiliza Denzel, que a mí me encanta. No es lo que sabes, sino lo que puedes probar. No es lo que sabes, sino lo que puedes probar. ¿Una delación es suficiente para sentenciar a una persona? Me refiero a Pamela Martínez, me refiero a Laura Terán, me refiero a José Conceição Santos, que además no fue procesado en el Ecuador. Yo lanzo esta pregunta públicamente. Reitero, aquí no se trata de defender a nadie, pero yo sí defiendo el debido proceso. Yo sí quisiera, como ciudadano y como comunicador, tener confianza en las decisiones de la justicia.
y que de verdad, pregunto, ¿una delación es suficiente para sentenciar a una persona independientemente de si presentó o no una prueba? Es la pregunta que yo lanzo públicamente. Que sé que habrá gente que no va a compartir con este criterio, como yo tampoco comparto criterios de otras personas. Es apenas una opinión de quienes habla. Sé que alguna gente dirá que estoy defendiendo al proyecto político anterior y a su líder, y no se trata de eso. Se trata en en lo personal, y reitero, pido disculpas por hablar en primera persona, pero debo hacerlo. Yo, a lo largo de todo este proceso, no he tenido confianza en el mismo por la serie de irregularidades que se manejaron en el mismo. Inclusive ayer, y voy a hablar coloquialmente, casi meten la pata, porque pretendieron transmitir el proceso judicial a través del Facebook Live, cuando ese procedimiento está claramente prohibido en el Código Orgánico Integral Penal y hubiese sido causal de nulidad, como lo alertó ayer Jorge Rodríguez. Pretendieron hacerlo, se dieron cuenta a tiempo, porque hubiese sido causal de nulidad. Yo me quedo con esas sensaciones. Si Correa es culpable, pues pruébenlo y senténcienlo, pero después de un debido proceso. Ese es el punto que planteo, y ojalá que se entienda. No se trata de justificar o de defender actos de corrupción que, si se cometieron, deben ser sancionados con las debidas pruebas y el debido proceso. Yo tengo esas sensaciones. Tengo esas sensaciones, que las he dicho en varias ocasiones, de que la justicia en este país ha sido selectiva. Porque de ese mismo portal surgieron 3 publicaciones, 3, y solamente escogieron una para llevar adelante un procesamiento judicial en las Cortes. Una. Se olvidaron de la publicación sobre las cuentas offshore, supuestas cuentas offshore, supuestamente asociadas al entorno presidencial. El caso denominado INA, como le mencionan algunos. La fiscal, en alguna entrevista con Ecoavisa hace pocas semanas, le preguntó a Lenin Artieda ese tema y dijo que estaba todavía bajo investigación. No tenemos idea de cómo está ese proceso. Y se olvidaron de la otra publicación llamada Lucas Majano, que daba cuenta del financiamiento de la campaña electoral del 2017, en la que participó el actual gobernante. De las 3 publicaciones, utilizaron una como noticia criminis, y las otras, eso es lo que me llama la atención. Por eso, en lo personal, yo no confío en la Administración de Justicia. No confié antes y no confío hoy en la Administración de Justicia. Porque aquí en el Ecuador compramos todos los boletos, todos, para no creer en las ejecutorias de la justicia. Así se maneja este país.